Bien, vamos a dar continuidad a nuestra serie A la luz de su palabra y hoy lo vamos a hacer en el episodio 127, cerrando con el libro de Jonás. El, Jonás es un libro que tiene 4 capítulos, pero básicamente es un profeta conocido, siendo un profeta menor. De verdad que yo siento que es un profeta bastante conocido, por lo menos en el gremio católico que se dedica a la evangelización. Jonás, con la historia de la ballena que se lo tragó y la conversión de Nínive, ya con eso tiene bastante repercusión. Y justamente hoy vamos a ver ese segundo elemento que hace al profeta Jonás un hombre realmente conocido. En el contexto de este episodio, que lo he titulado La conversión no depende de ti, ni de mí tampoco, lo aclaro. Es porque justamente vamos a tratar de reflexionar en torno a cómo son nuestros procesos de evangelización y de conversión. Yo recuerdo una frase muy conocida, yo la escuché desde un sacerdote agustino, una comunidad religiosa con la que por más de 20 años he tenido, ahorita no tan activamente, pero sí buena parte de mi vida pastoral, de mi ejercicio catequético, se desarrolló con los agustinos. Inclusive el ministerio Abrazando Nuestra Fe surge dentro de una iglesia filial aquí en Caracas de los agustinos Recoletos, y uno de los padres que nos hizo la bendición de inauguración fue justamente un padre agustino. Entonces, en este contexto de la formación, hablo de esa reflexión de hacia dónde proyectamos nuestra evangelización, porque yo siento que a veces nosotros, no Dios, colocamos ciertos filtros. Y cuando vemos así a lo lejos que hay una conversión difícil, sobre todo dentro de nuestro propio núcleo familiar, entonces viene esta frase que les iba a comentar, que somos luz para afuera y oscuridad para adentro. Es decir, no tiene sentido, y lo digo claramente, que nosotros no evangelicemos a nuestros seres queridos, que nos dé vergüenza hablar con nuestro hermano, con nuestros padres o con nuestros hijos de Dios, pero fuera de casa, en un salón de clase, en una tarima, en un teatro, nosotros somos capaces de evangelizar con una evidente presencia del Espíritu Santo. Entonces, allí, además de eso, también están las personas que pueden tener unas etiquetas de profundamente pecadores, o sea, borrachas, groseras, mujeriegos, lo que como nos quieran ver. Y nosotros sencillamente ni acercarnos. A veces pensamos que la mejor evangelización es no acercarse, porque nos podemos hasta contaminar. Todos esos criterios tenemos que ser muy honestos y colocarnos la mano en el corazón si los hemos sentido o los hemos vivido. Y por eso esta conversión de Nínive me parece importante destacarla, porque ya van a ver por qué voy a hacer ese énfasis de que la conversión no depende ni de ti ni de mí, sino que depende de Dios. Y que nosotros somos meramente instrumentos no cualificados para determinar qué es convertible y qué es no. O sea, qué puede pasar por quién, porque la conversión siempre está dirigida a personas, no a animales ni cosas. Quién puede realmente acoger la palabra de Dios y quién no. Entonces, ¿qué ocurre en Nínive? Bueno, dice el texto en el capítulo 1 en el capítulo 3 en el versículo 1 al 10, dice: por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, a la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Vamos a hacer el contexto por si acaso se habían perdido el episodio anterior. Recordemos que Jonás viene de huir de Dios. Él rechaza esta misma misión cuando usted se va al capítulo 1, y el capítulo 1 en el versículo 2 dice: levántate, vete a Nínive, a la ciudad grande, y predica contra ellos. Era una prédica contra Nínive porque era un pueblo profundamente pagano y pecador. Aquí dice exactamente lo mismo. ¿Qué varía? Bueno, que primero Jonás casi se ahoga con ese barco, que sufre unas tormentas, y dice el texto que Dios manda una tormenta muy fuerte, hasta que Jonás entiende que el culpable de esa tormenta era él. Entonces él, para que sus compañeros no perecieran, él se lanza al agua. Luego se lo traga una ballena. Eso no lo vimos porque no es que no sea relevante, sí lo es, porque además hay una comparación bien importante
entre la resurrección del Señor y los 3 días que tuvo Jonás en el vientre de la ballena, que al final después lo terminó vomitando, ¿no? Tuvo 3 días y 3 noches, muy parecido a la resurrección. Pero ahora viene entonces, luego de pasar por todo esto, vuelve a Dios a pedir exactamente lo mismo y la respuesta de Jonás ahora es otra. Sencillamente se levanta y va a Nínive, como se lo había ordenado al Señor. Estos batuqueos, diría uno, cuando uno lo batuqueaban de niño los padres, a veces son necesarios. Y Dios es paciente y fíjense que Dios no cambia el discurso. Entonces es importante también reflexionarlo. Dios no va a decir, bueno, no vayas a Nínive. No, vamos a poner un ejemplo en Venezuela. Bueno, no vayas a Caracas, pues ve ahí a Chacao, que es un municipio, no vayas a Libertador, que es un municipio muy grande, a veces un poquito más desordenado. Ve a Chacao, que es más ordenadito. No, no. Dios, si Dios te quiere predicando en el municipio Libertador, es en el municipio Libertador. Porque además Él te va a dar las herramientas para que prediques allí. Es lo que le pasó a Moisés, cuando Moisés decía, pero ¿cómo voy yo a hablar ante Faraón? Entonces, Moisés tenía hasta, se le reconoce como que era tartamudo, o sea, le costaba hablar. Y Dios le dice, yo estaré contigo. O sea, entonces, ¿qué ocurre en Nínive? Porque este terror de, de Jonás de estar en Nínive, la interpretación no la da el texto, pero sí tengo entendido, y creo haberlo escuchado en una prédica, aquí sí les pido, quizás esto va a ser más, voy a aventurarme a decirlo, pero no que tenga la certeza, que estos pueblos eran pueblos, bueno, paganos y eran como los asirios, gente que podía ser muy despiadada. O sea, lo que Jonás sentía allí era que iba a perder su tiempo. O sea, ¿cómo yo voy a ir a predicar a una gente que además que son varas? Era como predicar en Sodoma y Gomorra. Es como que tú te pares hoy en uno de estos países de tendencia ampliamente libertina y tú quieras hablar de castidad y la gente está ya con cuatro matrimonios aprobados al mismo tiempo, sexo entre todo el mundo, animales, personas, hombres con hombres, mujer con mujer, lo que sea, los pansexuales, los transexuales, los LGBT, ¿no? Entonces tú vayas allá a predicar de la castidad y el matrimonio, te vas a sentir que estás perdiendo el tiempo. Entonces Jonás, humanamente hablando, él tiene esa reacción. ¿Qué se consigue? Bueno, primero una descripción que hace el texto es que Nínive era una ciudad muy grande y que se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró a la ciudad e hizo un día de camino pregonando estas palabras, fíjese usted, dentro de 40 días Nínive será destruida. Allí hoy pudiéramos decir que en los países eso sería como que traición a la patria. Pudiera una persona estar presa, es como que yo me pare en las calles a decir dentro de 4 días el Miraflores o cualquier cosa va a ser destruida. Entonces inmediatamente se activan las alarmas del sistema de seguridad, tú vas preso, te interrogan a tu familia, bueno, un desastre por proclamar eso. Es lo mismo que le puede pasar a un musulmán ahorita cuando de repente pregone mucho el tema de la yihad, la guerra santa, hable de Alá y aplaude a los atentados terroristas, pues le va a caer la seguridad de un país como Estados Unidos, por ejemplo, y se los va a llevar preso porque obviamente hay todo un terror en torno a esto. O sea, este hombre estaba pregonando que la ciudad iba a ser destruida. ¿Cuál es el punto que no dependía de Jonás? No lo que él tenía que decir. Lo que él tenía que decir, había que decirlo. El punto y donde actúa Dios, donde Dios te dice, hasta aquí llegas tú, yo necesitaba tu voz, ahora va a actuar mi gracia, es lo que ocurre en el corazón de los ninivitas, que era lo totalmente inesperado para Jonás. Porque dice el texto que los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Todo esto es un signo de conversión. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno corrija su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Esto es palabra de Dios, te alabamos Señor, y hasta aquí es el texto de la reflexión, pero yo quiero además comentar algo.
que no es parte del texto, pero puede ser parte de la reflexión. Y están ya en el capítulo 4, que ya no lo vamos a ver porque ya para la próxima semana vamos a escuchar el profeta Miqueas, que además el profeta Miqueas es el profeta que anuncia el nacimiento del Mesías en Belén, o sea, que es un profeta importante, como todo. Pero en el capítulo 4, esto que acabo de leer, fíjense que a Jonás, dice el texto, versículo 1, a Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirige a Yahvé y le dice a Yahvé, y a Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir. O sea, Jonás estaba indignado porque para él, aunque él alude a esto, es como un poco absurdo, ¿no? Que tú te molestes con Dios porque sea misericordioso. Eso a veces pasa. Hay personas que claman tanta venganza, tanta justicia, que se olvidan que Dios principalmente es amor y perdón. Si es justicia y si es severidad también, o sea, es rectitud. A mí más que severidad me gusta usar la palabra rectitud, pero Dios es misericordia. Y Dios siempre va a estar presto a perdonar al peor de los pecadores. Entonces un profeta, un catequista, un sacerdote, un religioso en general, un laico comprometido, que tenga caprichos o prejuicios de quién debe convertirse y quién no. O sea, Jonás quería ver arder Nínive como seguramente sabía que había ardido Sodoma y Gomorra. Y además yo fui el profeta que anunció esto. Es como ser profetas de catástrofes y de calamidades, ¿no? Y no de conversión. Por eso Jesús decía en el texto que hay mucha más alegría en el cielo con un pecador que se convierte que por 99 justos. Y esto queda muy bien explicado en la reflexión de Nínive. Yo les invito, para no darles todo, que lean a partir del versículo 4 de ese capítulo 4 de Jonás, que le responde Dios a Jonás, que le responde Yahvé a Jonás. Porque yo creo que esta es la misma pataleta que tuvo el hijo pródigo cuando su hermano menor regresa. O sea, que en la parábola del hijo pródigo, perdón, el hermano mayor tiene esta misma reacción porque a él le pareció injusto que su papá estuviera haciendo un banquete con un hijo que había sido clara y explícitamente un sinvergüenza, un irresponsable. Porque Dios es presto siempre, rápido siempre a perdonar y a corregir. Jesucristo puso al pueblo de Nínive como ejemplo cuando ya predicaba en Israel. Lo puso como ejemplo. Ese pueblo estaría primero. O sea, en los tiempos de Nínive, él hace mención a lo que ocurre con Jonás. O sea, yo advierto de que ese pueblo iba a morir y el pueblo cree hasta su rey. Qué importante el liderazgo de un rey que pudo haberse rebelado contra eso, un tipo Nabucodonosor, el rey de los caldeos de Babilonia, o el mismo Herodes, en los tiempos ya post Cristo en el sentido de la ascensión a los cielos, el Herodes que ya se sentía un dios. Entonces todas estas cosas, un buen liderazgo también fomenta una buena conversión. Ya esta lectura que puede venir un poco más extensa, pero yo la sinteticé en varias partes, en el capítulo 10 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Hay otro episodio que habla de la conversión de Cornelio. Cornelio, más que una conversión, era la necesidad de un bautismo. Pero ese bautismo, para que se diera, que además Dios quería que lo hiciera Pedro, tiene un prólogo, un preámbulo, que viene por un sueño. En ese sueño, vamos a escucharlo a partir del versículo 9 del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: al día siguiente, mientras iban de camino ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. En el mediodía sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida tuvo un éxtasis. Vio del cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Esto es importante entenderlo, ¿no? Esto de la comida, a veces la gente que rechaza el tema de la carne se respeta, es un tema de gustos. Pero hay cosas que Dios hizo para justamente la alimentación del ser humano, porque toda la creación está al servicio del hombre, lo cual no quiere decir que el hombre tenga el derecho a destruirla, ¿no? Pedro contestó: de ninguna manera, Señor.
Jamás he comido nada profano o impuro. Y aquí viene esta segunda parte que es muy importante, lo que le dice Dios a él. Lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue elevada hacia el cielo. Ese es el preámbulo del sueño. ¿Qué quería Dios decir con este sueño? Vamos a seguir leyendo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Cornelio era un romano, uno de estos soldados romanos que tenía su casa, un hombre de cierto nivel, que envió a unos sirvientes a buscar a Pedro. Entonces vean el enlace. Dios, en vez de hablarle a Pedro como le habló a Ananías cuando tenía que colocarle las manos a Pablo para que le devolviera la vista claramente, aquí lo hace a través de un sueño, pero es que el sueño es muy significativo. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban en la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro bajó a donde estaban ellos y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo de que los trae aquí? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios, y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro lo invitó a pasar y les dio alojamiento. Termino allí esta primera parte y continúo en el versículo 27. Ahí terminé en el 22-23. En el 27 dice: entró conversando con él y al ver todas aquellas personas reunidas les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Vuelvo con el punto de Nínive y el punto de este contenido de esta reflexión. Nosotros estamos llamados a evangelizar a todo el santo planeta, a todo el santo mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y las de no tan buena también. ¿Y qué es lo que hacía Juan Pablo II? Juan Pablo II iba a un país, el que fuese, besaba su tierra, pero les hablaba el mismo discurso pro vida, el mismo discurso litúrgico, el mismo discurso donde la Eucaristía, lo sacramental, el mismo discurso de los jóvenes de ser valientes, de ir contracorrientes. Era el discurso de Juan Pablo II en todas sus visitas. Era el mismo en cada cultura. Juan Pablo II presentaba al que lo enviaba. Él no estaba haciendo un marketing a la iglesia, unos seguidores a la iglesia, unos likes a la iglesia. Él estaba haciendo evangelización, llevando el querigma, la buena nueva del Señor. Entonces, por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba llorando en mi casa cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en su casa, en la casa del curtidor Simón, junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Finalmente, entonces dice: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que estaban allí. Dice ya en el versículo 44. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre todos los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto tiene para hablar muchísimas cosas, pero vamos a enfocarnos en el punto principal. Dios derrama su gracia y su don a quien Él quiere.
en donde Él quiere. Podemos conseguirnos a un protestante que tenga una prédica muy penetrante, muy punzante, muy elevada. Sí, podemos conseguirnos a un musulmán, a a una persona inclusive que sea agnóstica, pero que tenga a bien practicar la rectitud y la justicia. Sí. Ahora bien, con esto, un poquito casando con lo que decía el Concilio Vaticano II, cada quien puede salvarse dependiendo de la luz de verdad que haya tenido. Y por supuesto que el filtro para entrar al cielo en todas las culturas siempre va a ser Jesucristo. Tarde o temprano, un musulmán, un budista, un protestante que crea en Cristo pero no quiera nada con la iglesia, con la jerarquía de la iglesia, un agnóstico, un ateo, un gnóstico, toda esta gente va a ver de frente a la verdad que es Cristo y va a tener que aceptar ese paso adicional. Porque la única referencia de salvación es Cristo, y así hay que decirlo con contundencia. Pero por supuesto que Dios obra de una manera maravillosa. O sea, Dios no va a esperar que todo el mundo conozca a Cristo para que en ciertas culturas, por ejemplo, haya personas de bien. Por ejemplo, una China, en una África, en una India, que son países, además que prácticamente toda la población del planeta está entre China e India, por poner dos ejemplos, dos países que son altísimamente poblados, una demografía bárbara, y esa cultura ya hace que nuestra fe no sea mayoritaria. De hecho, el cristianismo no es mayoría y el cristianismo católico menos. Eso hay que decirlo. La tendencia que ha tenido el mundo en los últimos años es el crecimiento del Islam. Y eso, aunque parecía una locura, eso ocurre porque los musulmanes, y yo lo he hablado en otros talleres y otras charlas, los musulmanes, mientras ellos no se ponen filtros para tener hijos y tienen de dos, de tres, de cuatro, nosotros los cristianos y los no tan cristianos vamos teniendo de a uno y de broma. Y hay muchos que prefieren tener un perro que tener un hijo. Entonces, en esa línea, obviamente demográficamente, el planeta se inclina porque además ellos tienen un gran sentido de pertenencia y por eso adoptan su fe. Entonces, la tarea de la evangelización es ardua, es dura, es diaria, pero tiene que ser desde la familia. Nosotros no tiene sentido. Mire, si usted es un catequista que tiene 20, 30, 40 años en la parroquia y sus hijos no van a misa, su esposa, su esposo no va a misa, en su casa no se habla de Dios, no rezan nunca juntos, se lo voy a decir rápido y furioso como la película. Usted ha fracasado en lo que más valioso le han confiado. Fíjense que en la parábola de los talentos, cuando Dios da cinco, en la parábola el dueño da 5 y da 2 talentos, la persona no dice que de los 5, uno lo invirtió en tal cosa, entonces este dio 1.5, el otro dio 1.2, no. Me diste 5 y te devuelvo 10. Eso habla de que cada moneda, en teoría, generó un mismo rendimiento. O sea, y eso se logra cuando tu discurso es el mismo en el hogar, en la iglesia y en tu trabajo, que para mí son las tres iglesias que uno generalmente practica. Yo hablo de la iglesia eclesial, la comunidad, la iglesia donde se reúne la iglesia doméstica y la iglesia laboral. Esa la introduje yo hace un año en unas dinámicas que estaba haciendo por unas adoraciones que se hacían por Instagram. Esas son nuestras iglesias, nosotros estamos llamados a evangelizar. Tú no te vas a parar en tu trabajo, si tú trabajas como yo de administrador, tú no vas a pagar la nómina y vas a dar una estampita a cada uno que vaya, que puede ser un método. No, pero con tu rectitud, con tu manera correcta de hacer las cosas, con tu manera correcta de tratar a las personas, obviamente también es una forma de evangelizar. ¿Y por qué lo haces así? Porque soy cristiano, porque sé que Dios me mira, porque creo en Cristo y porque Cristo me inspira a esto. Entonces, no pongamos filtros. La conversión no depende de nosotros. Dios nos necesita, en el buen sentido de la palabra, para hacer su voz, sus manos. Pero lo que va a ocurrir dentro de la persona ya es obra de la gracia. Y esa gracia principalmente se le atribuye al Espíritu Santo. Así que sí, la iglesia nos necesita activos, sin tirar la toalla, haciendo lo que nos toque hacer, mucho poco, aunque no veamos muchos likes, aunque las reproducciones sean muy poquitas, aunque cuando vamos a dar un taller solamente estén 3 personas y 2 es tu esposa y tu hijo, aunque lo que sea, aunque pareciera que no está dando fruto, el fruto es de Dios y el fruto da tiempo cuando Dios disponga que ese tiempo ha pasado. ¿Estamos llamados a verlo? No. Generalmente algo se ve,
pero no estamos llamados a verlo. Pero no podemos vivir sumergidos en la mediocridad, en el conformismo y en el no hacer nada. Porque este ya es incorregible, porque este ya es así, porque yo no quiero estar peleando con nadie. No, pelee, guerree, ore. Ora et labora, decía, creo que es el Opus Dei, a través de San José María Escrivá de Balaguer, si no me equivoco. Ora et labora, es decir, trabaja, ora, reza y hace y produce. Porque si no, nos estamos quedando en un teatro donde pura imagen, puro cuento, pero no hay contenido. Y la principal persona que se tiene que convertir en toda esta historia somos tú y yo. San Pablo también lo dirá, cuidado, no sea que me esfuerce tanto, lo voy a parafrasear, no sea que me esfuerce tanto en evangelizar a otros que yo mismo me esté quedando por fuera sin un proceso sano de evangelización. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.